Hasta ahora. Muy buenas noches. Esta semana el Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Estatuto de la Víctima del Delito, que reforzará los derechos y garantías procesales de todas las personas damnificadas. La ley reconoce como víctimas, entre otros, a los hijos menores de edad de mujeres maltratadas. Queremos resaltar hoy en Los Reporteros esta particularidad porque tradicionalmente el sistema se ha olvidado de ellos y son testigos indefensos de situaciones muy graves que les marcan para toda la vida. La última macroencuesta oficial de violencia contra la mujer, publicada hace apenas unos días, arroja datos inquietantes a este respecto. El 64% de los menores ha sufrido directamente la violencia y más o menos el mismo porcentaje ha presenciado o escuchado los ataques sufridos por su madre. En el siguiente reportaje escuchamos el estremecedor testimonio de 3 personas que han vivido estas situaciones. Soy Alessandra, tengo 28 años y he sido víctima de violencia familiar. Mi padre maltrataba a mi madre desde antes de tener yo uso de razón. Yo me llamo Cristo Venegas, tengo 19 años. Yo he sido tanto víctima de violencia doméstica y soy hijo de una mujer que ha sido maltratada. Soy Sonia Jiménez, tengo 34 años y soy hija de Encarnación Rubio, que fue asesinada el 31 de marzo del 2004 a manos de mi padre. Mi madre siempre fue una mujer sacrificada por su hijo, luchadora, trabajadora, que en realidad fue quien nos sacó adelante, ¿no? Si por ella no hubiera sido, a lo mejor no seríamos quien somos, ¿no? Y como figura paterna nunca hemos tenido ese cariño de padre ni esa relación que puede existir entre un padre y un hijo. Nunca fue un buen padre. A mi hermano y a mí nos ha golpeado mucho, nos ha dado palizas brutales y hemos visto llorar a mi madre mucho. Lo que pasa que a lo mejor por ser niños no entendíamos la situación. Y recordar, solo la recuerdo llorando en muchas ocasiones. Pero no te puedo decir que le haya visto un golpe, ni te puedo decir que la haya visto pegándole, porque no lo hemos visto, porque ya te digo que mi madre era muy reservada y nunca permitió que nos diéramos cuenta de este tipo de cosas. Castigos crueles y que no tenían sentido, como por ejemplo una vez que yo estaba en la cama y me dice, porque mi cama estaba aquí, la pared, y el salón estaba detrás. Entonces él decía, cuando yo dé 2 golpes, te quiero levantado. Si doy un golpe, te quiero acostado. Cuando yo vaya a tu cuarto, como no esté sincronizado, te pego una hostia. He vivido el maltrato en mi casa desde que nací y es una situación muy dura, pero con la que tú naces y no sabes ni lo que estás viviendo. Simplemente te acostumbras a vivir con ella y hasta que no vas siendo adolescente, pues no te vas dando cuenta. Cuando a lo mejor quedas con tus amigas, a casa de su familia, te das cuenta que no es normal lo que estás viviendo. Yo escuchaba desde el portal de mi casa, escuchaba los pasos de mi padre y escuchaba el sonido de la llave abrir la puerta. Y yo ya desde el sofá ya estaba observando todo, a ver cómo estaba todo, para que no pusiera pega por nada. Y yo ya, vamos, más de un día, siendo niña, me he llegado a hacer pipí encima, escuchando la llave de mi padre entrar. Mi madre tenía 2 años, tenía 10, y entonces llegó un momento que ya no era insoportable. Yo cuando llegué vi a mi madre con un corte en el cuello, aquí, de haberle pegado con un tajo con un cuchillo. Entonces ya la situación era insostenible, ¿no? Entonces la vecina de enfrente, que es amiga de mi madre, pues nos ayudó a salir de esa situación. Cogimos todo, nos bajamos y me dice mi madre, coge a tu hermana de la mano y tira para abajo, inmediatamente, y no mires para atrás. Cogimos, mi madre cogió el carro en peso, venga, corre, venga, corre, venga, corre, venga, corre. Con el cinturón me ha llegado a intentar pegar en varias ocasiones y los latigazos con el cinturón se ha llevado a mi madre, porque se ha puesto delante. Entonces, claro, yo en ese momento
me sentía culpable. Yo llegaba después y decía a mi madre, mamá, perdona, lo siento, no quería. Y mi madre decía, no te preocupes, llorando, porque claro, mi madre estaba fatal. Mi madre se quedó en los huesos. O sea, mi madre era un esqueleto andante, la pobre. Pero claro, que me sentía culpable. O sea, yo quería intentar hacer algo, pero no podía. Yo con un hombre así, cuando yo tenía 10 años, o sea, yo no puedo enfrentarme a un adulto en esas circunstancias. Al día siguiente llorando arrepentido y bueno, pedía perdón luego. Te escribía cartas. Porque yo esto, porque papá va a cambiar, porque no sé qué, porque vamos a hacer las cosas de otra manera. Llorando, claro. Entonces tú eres una niña y es tu padre. Tú tienes sentimientos encontrados ahí en todo momento. Es que te sientes hasta tú culpable de esa situación. Y la verdad que es una cosa muy dura, muy complicada, de el momento que tú pasas de ser niña y haces eso a empezar a razonar y comprender que tú no eres la culpable, que quien realmente está haciendo el daño es él y el que tiene la culpa es él. Y le llegué a decir una vez diciendo, papá, digo, te tengo miedo. Digo, pero te tengo miedo antes. Digo, ahora no. Digo, ahora intenta jugármela o intenta ponerte conmigo, que verás. O sea, ahora no le tengo miedo. Antes sí, antes le tenía muchísimo, antes le tenía pánico. Pánico, era terror. Esta persona golpeó a mi hermano por una tontería, le dio un golpe y entonces mi madre decidió que se acabó, que ya no éramos niños, que ya la situación había cambiado y entonces se podía enfrentar a otros temores aún mayores, ¿no? Y era que nosotros nos pudiéramos enfrentar con él de otra forma. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que ella le ocurría algo que no era normal. Hasta que 2 años después se volvió a suceder otro episodio aún más violento, en el que mi hermano entra aquí a la casa a besar a mi madre, a darle un beso, y él lo amenaza con un cuchillo. 2 días después mi hermano se muere en un accidente de tráfico. Mi madre empezó a ver que ya el riesgo no lo corría tanto ella como yo. Él se empezó a obsesionar conmigo. En la cara le dijo a mi madre que me tenía que ver tirada en una cuneta, que me iba a matar. Y ya fue cuando ella realmente se creyó eso que le estaba diciendo. A mí me llegó a hacer culpable de que se había roto la relación y yo simplemente lo que estaba haciendo es que a mi madre se le cayera la venda y luchar por todos los medios que mi madre en momentos de debilidad no acudiera a él. Él insistía, pero yo estaba ahí para recordarle a mi madre los momentos malos. Yo he tenido que llevar a mi hijo al colegio con 2 policías de secreta al lado mía, me han tenido que llevar todos los días porque él venía, mi padre, y nos amenazaba, iba abajo de mi casa, en fin, lo que quería era lo que quería. Un vecino me tocó a la puerta diciéndome que mi madre había tenido un accidente. Fue de la única manera que él podía hacerlo. La atropelló 5 veces sin darle oportunidad de nada. Porque la primera vez que le dio el golpe, mi madre intentó levantarse del suelo y cuando él lo vio por el espejo retrovisor, echó marcha atrás. Así hasta 5 veces. Hasta asegurarse de que no se levantaba del suelo. En la denuncia yo escuché cosas de mi madre que yo no había escuchado nunca, ¿no? Y que incluso a día de hoy he preferido hasta olvidar. Porque fueron cosas que no sé por qué estuvo 26 años aguantando. Porque por nosotros no debería haberlo hecho. Porque ella era la que nos sacó adelante. Ella era la que hizo de padre y de madre. Lo que pasa es que mi madre ya no veía lo mismo que veía yo. Porque a pesar de todo, ella seguía convencida en que lo quería. Que no era una monotonía, ¿no? Es que lo quería. Yo hasta el cabo de años y años y años no he podido llegar a entender a mi madre. Y yo lo relaciono como que es como
no te voy a decir una droga porque no, pero es como un tipo de enganche y es un círculo vicioso que no se corta. La relación con mi padre era muy efímera, la verdad. Tenía esas cosas de que, vale, a lo mejor iba un día al cine, pero ratos que la verdad que no merecen la pena con todo el sufrimiento que nos han hecho, porque eso no es un padre, ¿no? El padre es el que está desde el primer momento allí con tu hijo, sabe la vivencia que ha tenido tu hijo y lo cuida. No quiero saber nada de él, sin ni bien ni mal, nada. Mañana me vienen y me dicen, tu padre esto, y más descansa y más tranquila que me voy a quedar yo. Es duro decirlo, pero más duro es lo que hemos vivido, la verdad. No te puedo decir nada bueno de él, porque no tenía nada bueno. Porque era una persona que era celosa, era envidiosa, era malo. Era una persona mala. Y como tal, hacía daño a todo lo que tenía alrededor. Amigos, familia. Es que no quería a nadie. Tengo una hermana que en aquel entonces tenía 12 años. A mi padre le pertenecía verla. Tener que llevársela un fin de semana, sí, una no. Como si fuera un padre normal y corriente. O sea, un padre que le ha estado pegando a tu madre, te ha estado pegando a ti y encima le van a dar derecho de que se lleve a una menor para saber Dios lo que hace con ella. Hay que hacerle caso a los niños. O sea, si no se hace caso a los niños, no vamos a ningún lado. O sea, no se tienen en cuenta a los niños. Los niños, hasta que no cumplan los 12 años, supuestamente no tienen conciencia, ¿no? Yo declaré con 10 años. La niña estaba atemorizada, la niña no quería saber nada, sentía vergüenza, sentía de todo, porque sí, la escuchó el juez de todo lo que había vivido y cómo se encontraba ella, y el juez dictaminó que a ese padre no le pertenecía ver a su hija. Te acostumbras a los chillidos, entonces tú cuando eres chica tiendes a hacer lo mismo. Para pedir una cosa hay chillío. Tus padres se pelean, tú te peleas con tu hermana. No aprendes otro tema de solución. Han sido muchísimas terapias de psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales. Hay que intentar canalizar la energía, intentar saber controlarte, intentar saber llevarlo en el camino correcto y sensatamente, que es lo más ecuánime, ¿no? O sea, cuidado, no hagas lo mismo porque si no vas a acabar como esa persona y tú no quieres acabar. O sea, yo no quiero acabar como esa persona. En mi casa aquí no hay violencia, no hay un grito, no hay una mala palabra. En mi caso no. Tampoco yo lo hubiera consentido. A estas alturas nadie me va a decir que yo pueda marcar el mismo error. No. Uno intenta ser lo más normal posible, ¿no? Sobre todo por mi hijo. Lo que pasa es que sí es cierto que yo tengo una pena muy grande, ¿no? Y es que mi madre no haya podido ver la cara de mi hija. Eso me va a doler eternamente. Yo daría lo que fuera porque mi madre viera el color azul de los ojos de mi hija. Realmente te parte tu vida en dos. Porque tú tienes una estabilidad económica, ¿vale? No te falta la comida, no te falta un techo, después tienes que buscarte la vida de otra manera. Te tienes que independizar, luchar por ti misma y no tienes ahí a dónde agarrarte, como cualquiera que tiene un padre y una madre que si me falta para pagar la luz pueda acudir a él y que me ayude un poquito, ¿me entiendes? Eso no es así, al revés. Tú tienes que luchar y encima tienes que ayudar a tu madre, a tus hermanas, y ahí estamos entre todas como una piña. Nosotros eso nos llevamos 9 meses en una casa de acogida, después en un piso tutelado. Pero después de ese piso tutelado, apáñatelas como puedas. O sea, ni una ayuda, ni nada. Te ves ahogado en deuda y llega un primer momento en el que te dicen: tienes 4 días para pagar el coche con el que has matado a tu madre, o te embargo tu casa. 4 días.
¿Cómo te sientes? No te lo podría explicar. Yo aquel día no llevaba ese coche. Yo aquel día no maté a mi madre. Fue otra persona. Me obligaron a pagar el coche con el que la asesinaron. Yo, hasta que no pasó un tiempo, yo no fui capaz de poder expresarlo y contarlo porque me sentía sucio, me sentía mal, o sea, de que me haya pasado esto. Pero claro, yo no he hecho nada. O sea, yo no le he hecho nada a nadie. Ha sido alguien que me lo ha hecho a mí y a mi madre. Entonces yo no siento vergüenza por ello ya, ¿no? Se superó, te hace más fuerte, soy como soy por lo que he vivido. Entonces, si volviera para atrás no te diría que volvería a elegir lo mismo, pero si quisiera ser como soy, y lo soy por lo que he vivido. ¿Dónde está nuestra protección? ¿Por qué ocurren cosas así? ¿Por qué hay gente que lo permite? Porque se permite. ¿Y nosotros? ¿Hay alguien que está pendiente de nosotros, que está cuidando por nuestro bienestar? No hay nadie. No tenemos ayuda de ningún tipo, ni psicológica, ni jurídica, a no ser que te la pagues tú, claro. Pero a día de hoy yo creo que todos coincidimos en que estamos arruinados. Anoten este número, el 016, un teléfono para denunciar situaciones de violencia de género como las que acabamos de escuchar en el reportaje. Es un número gratuito y, algo muy importante, no deja rastro. Ahora cambiamos radicalmente de asunto y nos vamos a Málaga. Ayer fue inaugurada una nueva edición del Festival de Cine, que este año incluye entre sus actividades paralelas una exposición sobre el cineasta andaluz Eduardo García Maroto, una referencia indispensable para la historia del cine español. García Maroto, natural de Jaén, comenzó su trayectoria como director durante la Segunda República y, además de dirigir y escribir, tuvo un papel relevante en las grandes producciones de Hollywood rodadas en nuestro país en los años 50 y 60. La mayor parte de su obra, lamentablemente, quedó destruida en un incendio. Tenía una cosa importantísima, que es la honradez. Él trabajaba por su sueldo y punto. Devolvía los regalos de Navidad, las cestas, porque consideraba que eso podía ser una forma de intentar influir en los contratos que él firmaba con los proveedores, ¿no? Un hombre extraordinariamente humilde en ese sentido y reconociendo incluso más sus desventuras o sus defectos que sus grandes aciertos. Muy crítico, critiquísimo. Es una persona muy educada y un tanto exquisita. Y me acuerdo un director que le llamaba el hombre de la corbata blanca, porque utilizaba casi siempre una corbata blanca. Era un hombre muy llano y muy cordial y con el que tuve una buena relación. Nos parecía que era el mejor momento por una efeméride que se cumple, que son 50 años del estreno, parte de rodaje y estreno del Coronel von Ryan, que es una película en la que Eduardo trabajó con unas condiciones realmente complicadas y tuvo como protagonista de esa película a Frank Sinatra. También por la localización en la que se rodó gran parte de la película, Paraje del Chorro y El Caminito del Rey, toda esa serie de cosas en torno a la película nos parecían que eran suficientemente interesantes en la unión del cine internacional con Málaga y, por supuesto, del trabajo de Eduardo con Málaga. Decidimos que, con motivo de la efeméride del Coronel von Ryan, íbamos a trabajar en la realización de una exposición que dimensionara, como decía antes, a través de imágenes, a través de objetos personales, pues cuál era la figura y el trabajo de Eduardo. Eduardo García Maroto nació en Jaén en diciembre de 1903. Comenzó su trayectoria profesional en un laboratorio de cine, donde aprendió algunos trucajes ópticos. Poco después fue ayudante y operador de cámara, prestigioso montador, pionero en el cine sonoro en España e incluso actor con pequeños papeles. Cuando el personaje requería algún tipo de caracterización, en la mayoría de las ocasiones era él mismo quien asumía esta labor. Debutó a principios de los años 30 con una trilogía de cortos en los que parodiaba el cine de aventuras, el de terror y el policíaco.
Muchachos, que viene la Guardia Civil. Él antes de la guerra había dirigido 3 películas cortas que eran las de una de miedo, una de fieras, que los diálogos eran de Miura y eran maravillosos. Entonces me acuerdo que yo me enteré por la revista de cine de entonces, que era Cinegramas, y en Cinegramas venían unas críticas muy buenas de estas películas de Maroto, entonces fui a verlas y me encantaron. Se dirigen al fondo del recinto, expuestos a que a lo mejor les suceda una tontería. Y la tontería les sucede. Estos cortos lograron un gran éxito de público. La crítica se deshizo en elogios y uno de los productores más importantes de la época, Vicente Casanova, de Cifesa, le contrató para que rodara su primer largometraje. El tema de la hija del penal me surgió por una noticia que leí de que habían subastado una prisión que tenía muchos empleados y que los dejaban al garete. La hija del penal superó todas las expectativas. Los más destacados críticos de cine reconocieron su talento para la comedia y llegaron a afirmar que había inventado un nuevo género. El personal de la película que trabajaba se reía tanto que tuve que hacer intervalos para que se desahogaran. El público también respondió y la película se mantuvo durante muchas semanas en cartel. Lamentablemente no queda ninguna copia de la que está considerada su mejor película, debido a un devastador incendio donde estaban depositados los negativos y las copias existentes. Tan solo se conserva el guión y numerosas fotos recogidos en una edición de la Diputación de Jaén. Uno de esos espectadores fue un joven Luis García Berlanga, quien quedó entusiasmado con el cine de Maroto. Berlanga, en cierto sentido, sobre todo en los aspectos del humor berlanguiano, yo diría que tiene un antecedente claro, que es García Maroto. Oficio típicamente español. El matador sale de casa con su toro en busca de trabajo. Dígnese, hombre. Esto es peor que una acogida. Toma. ¿Cómo se llama? Boca Negra. Yo entro en el cine por Eduardo García Maroto. A mí son sus películas las que me fascinan. En octubre de 1936 iba a rodar su segunda película, una obra de Wenceslao Fernández Flórez. Se encontraba en su mejor momento cuando estalló la Guerra Civil, que truncó por completo su carrera. Estaba en Córdoba, que es tomada por los sublevados. Cifesa apoya desde el primer momento a este bando y produce una serie de documentales propagandísticos en los que interviene García Maroto por su vinculación laboral con la productora. Todo el mundo de alguna manera estaba implicado porque si no se había ido del país o se había muerto de hambre. Se viene a Sevilla y Cifesa, que le había hecho un contrato anterior, le ofrece seguir trabajando, etcétera. Pues hay un condicionamiento profesional. Trabajar con Cifesa en los años 34 al 36 pues era todo un honor y un prestigio, pero hacerlo con Cifesa a partir del año 39 era significarse en un espectro político muy concreto. Tras concluir la Guerra Civil, dirige Los Cuatro Robinsones, en unas condiciones muy precarias y en un país devastado por la guerra. Tú te suicidas. Y nosotros, y que Dios nos perdone. Ahora esta idea nos parece monstruosa, pero mañana cuando despierte la fiera que todos llevamos dentro, nos parecerá la cosa más natural del mundo. Por cierto que debes tener unos riñones que bien salteados. Basta, bromas macabras no admito. Cuando su vinculación con Cifesa llegó a su fin, se inició una nueva etapa llena de dificultades. El primer gran obstáculo procedía de la censura, que rechazaba por sistema los guiones de proyectos similares a los que tantas satisfacciones le habían dado unos años antes durante la Segunda República. Es una época muy difícil en cuanto a los géneros. Los géneros privilegiados serían ahí pues aquellos que hablan muy positivamente de la religión católica, y luego está la censura de orden político-militar, donde solo determinadas cuestiones se aceptan de común acuerdo. Con lo cual, el que no la daba en un lado, la daba en otro. Esta señorita le dirá a usted toda la verdad. Se vio obligado a aceptar trabajos de encargo.
y dirigió películas de gran éxito comercial, pero que pocas satisfacciones le dieron. No obstante, es posible encontrar en ella algún toque personal. Él renegó mucho de esta película, es cierto. La película estaba muy condicionada por distintos factores. Uno, propiamente por la actriz, por Juanita Reina, que evidentemente era la pieza clave de la película y lo que iba a ser el atractivo para el espectador de ese tipo de cine folclórico. ¿Qué le quedaba a nuestro hombre por hacer? Pues algún apunte sugerente, como puede ser el caso de la escena de la vendimia, donde hay algún pequeño guiño o algún pequeño homenaje a Eisenstein y al cine ruso. A pesar de que García Maroto se convierte en su peor crítico en las memorias que escribió y que se muestra bastante severo con algunas películas de esta etapa, cabe destacar la comedia Mi fantástica esposa, protagonizada por Antoñita Colomé. ¿Quién le va a poner las zapatillitas a su maridito? Tu padre. Caruchita. En 1944 se marchó a Portugal para poder impulsar su carrera con mejores películas. Allí dirigió La mantilla de Beatriz, primera producción portuguesa de capa y espada, con la que consiguió un gran éxito y muy buenas críticas. Nuestro mercado común evidentemente era Sudamérica, pero la otra baza era fomentar la relación entre el cine portugués y el cine español, cosa que yo sepa pocas veces se hizo, y quizás en ese sentido La mantilla de Beatriz sea un ejemplo de coproducción donde al menos partes españolas y partes portuguesas hicieron una entente cordial para producir una película que se distribuiría luego en ambos sitios, ¿no? Portugués, ¿soy yo quien os hace reír? Gracias a su carácter emprendedor y a su capacidad para sortear dificultades, siempre encontró fórmulas para seguir haciendo cine. Así, de regreso a España, creó con otros profesionales la primera cooperativa de cine. Lograron el apoyo del ejército para su realización, pero con lo que no contaban fue con la feroz actitud de Millán Astray. Cuando Millán Astray ve la película y ve que aquello no se acomoda al concepto que él tiene como creador y fundador de la Legión, pues pone la pistola encima de la mesa y le da a Maroto un listado de todo lo que hay que reformar. El hombre monstruo al natural. ¿Verdad que no es Jorge Mistral? La siguiente película de la cooperativa fue Tres eran tres, con la que volvía a sus orígenes como director, a historias cortas de parodias de géneros de cine, después de intentarlo varias veces y no conseguir autorización de la censura. Se hacía poco humor, la verdad, era todo muy serio. El humor sano y divertido y gracioso, yo lo encontré solamente en él. Este doctor Salsamendi tiene cara de Lipendi, mas su mirada torva demuestra su chalancia. No se ha cortado el pelo desde su tierna infancia. Maroto era un ser aparte un poco. Me acuerdo también de una plaza de toros en la que rodamos unas cosas en que había mucho público, había poco público para el que quería. Y entonces se veía la gente y yo veía la mitad del tendido vacío y se iba moviendo para ir llenando, para ir retratando la zona donde estaba el público. En fin, gags muy graciosos, porque era muy ocurrente. Quieto ya. No olvidemos una cosa, que la película Tres eran tres es una de las que están seleccionadas en la antología del cine español y que se hizo de una selección de 4 o 5 mil películas. El humor de Eduardo García Maroto es un humor de antología y de escribir con mayúsculas esa capacidad de transformar en imágenes humorísticas lo que sus compañeros de generación estaban dando en la literatura. Esta región está infectada de horribles cazadores de cabelleras. Sin embargo, existía otro tipo de censura, la posterior de la calificación, con la que se premiaba o se castigaba. Catalogar a una película, que podía ser estupenda, catalogarla como segunda B, pues era el que no se podía estrenar en salas de primera categoría. Al llegar al último momento, en el que ya se iba a estrenar la película, había una junta de calificación formada por militares, falangistas, sacerdotes y algún paniaguado del régimen más, que tenían en sus manos el futuro de esa película.
Yo recuerdo la cara de mi padre cuando le llegaba la calificación de la Junta y se daba cuenta de que no había posibilidades de estrenar la película en la Gran Vía. Si te la calificaban en las peores posiciones, era el desastre absoluto. Calma, ¿eh? Ahora un poco de calma. Ya está. A pesar de las buenas críticas, del premio al mejor guión del Círculo de Escritores Cinematográficos y del apoyo del público, este tipo de calificación supuso el final de la cooperativa. Ahora váyase a casa y tome una aspirina. ¿Antes o después de las corridas? En el descanso. Su último intento como director fue la adaptación al público infantil de Don Quijote de la Mancha, pero la falta de apoyos y múltiples dificultades provocaron que no pudiera concluir este ambicioso proyecto. De los 6 capítulos iniciales, solo pudo realizar el primero, su despedida del cine como director. Su siguiente etapa en el cine le aportó bastantes satisfacciones, ya que se convirtió en la persona de confianza en España de las grandes compañías de Hollywood, que a mediados de los años 50 eligieron España como plató natural. Y consiguió aprender inglés para poder luego estar durante 15 años de director de producción de películas americanas. Es decir, era una voluntad absolutamente de hierro, sabía lo que se jugaba, que era el futuro de su familia, de sus hijos, y fue capaz de hacer un esfuerzo absolutamente inhumano, porque tenía más de 50 años, ¿no? No hablaba un inglés perfecto, en ningún momento, ni al principio ni al final, pero se entendía perfectamente y tenía muy buena relación. En su primera película norteamericana fue contratado como director adjunto, pero a partir de Orgullo y Pasión fue director de producción. Gracias a su profesionalidad logró el reconocimiento de actores, productores y directores, y en muchos casos también su amistad. García Maroto trabajó con algunos de los más destacados directores de Hollywood, como Kim Vidor en Salomón y La Reina de Saba, cuyo rodaje fue suspendido tras el repentino fallecimiento de su protagonista. He aquí el escenario de Sevilla Films, donde Tyrone Power actuó por última vez. Se sintió repentinamente enfermo en su cuarto rodante. Bebió un pequeño sorbo en esta copa de coñac. Fue trasladado rápidamente al sanatorio, donde falleció a poco de ingresar. En esta camilla fue trasladado a la ambulancia que le condujo a Torrejón, donde se instalaría la capilla ardiente y se daría el último adiós al famoso artista. En esta primera etapa eran sobre todo películas históricas, rodadas totalmente en España, salvo alguna excepción como Spartacus, de la que solo se rodaron algunas secuencias en nuestro país. Llegamos a tener cerca de 5.000 extras en la misma secuencia. No era para mí demasiado extrovertido, pero muy trabajador y muy estando encima en figurantes que hacían pequeño papel. Muchas de estas producciones se rodaron en Andalucía, por la que García Maroto solía mostrar sus preferencias cuando ofrecía distintas localizaciones a los productores de Hollywood. He aquí algunas de sus escenas, que además de Sevilla, tendrán también como marco otras ciudades y paisajes andaluces. Las localizaciones andaluzas eran para él absolutamente prioritarias, no solo por ello, sino por el clima que aseguraba el que los norteamericanos no perdieran tan poco dinero a la hora de asegurarse el sol en determinadas localizaciones, ¿no? Una de las principales razones para rodar aquí es que en España teníamos todavía los carros de combate que utilizaron los americanos en la Segunda Guerra Mundial. La película tuvo muchas complicaciones, teniendo que mover trenes para cargar los carros de combate. En fin, fue francamente peleona la película. Una de sus últimas películas americanas fue Patton, con la que culminaba la labor callada de muchos años para conseguir que los profesionales españoles tuvieran similar responsabilidad y el mismo reconocimiento que los norteamericanos. Los equipos españoles en los primeros años se iba casi de meritorio o de becario. Se fue ganando, se fue subiendo, fuimos ganando terreno y al final, pues claro, éramos titulares. Este empeño personal culminó cuando dos españoles, Antonio Mateos y Gil Parrondo, consiguieron por primera vez un Oscar por su labor de directores artísticos en Patton. Que la Academia de Hollywood me dieran a mí un Oscar, es que verdaderamente era imposible, no entraba en mí. Yo no sé cómo, no sé, era joven, yo menos mal, porque si no me hubiera dado un infarto entonces. Una vez retirado del cine, Eduardo García Maroto regresó a Andalucía y trasladó su residencia a Marbella,
donde pasó los últimos años de su vida hasta poco antes de fallecer en noviembre de 1989. Su vida ha estado al principio y al final siempre vinculada a Andalucía. Se sentía profundamente andaluz. Él llevó muchísimas películas, de las que hizo probablemente un 40% se rodaron en Andalucía. Estaba entusiasmado con Málaga y los últimos años de su vida siempre recordaba que el sitio donde mejor había vivido, a pesar de ser los años en que ya estaba enfermo y tal, era precisamente Marbella. Eduardo García Maroto, un nombre imprescindible del cine español que nunca olvidó sus raíces. Así terminamos, la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.